Hola, muy buenas tardes. Les saluda María González. Soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Técnica de Manabí. En el video del día de hoy vamos a hablar de las etapas del neurodesarrollo y sus posibles alteraciones. Como primer punto tenemos la neurogénesis. En un estudio clásico en el que se compararon 139 cerebros humanos normales entre 10 semanas de gestación y 7 años postnatales, se demostró cómo desde la etapa prenatal de esta especie hay una gran actividad en el desarrollo del sistema nervioso. La neurogénesis está prácticamente dividida en 4 etapas consecutivas, que son proliferación, migración, diferenciación y maduración. En los humanos, estas ocurren desde la tercera semana de gestación hasta la vida adulta y precisan de un complejo grupo de paquetes genéticos, así como de algunos factores que se han ido descubriendo gracias a los avances en la biología molecular. El artículo es una revisión acerca del desarrollo neuroembriológico humano y los componentes genéticos más relevantes encontrados en la literatura. Como segundo punto encontramos la proliferación. La proliferación se trata de un proceso en el que hay una gran generación de células nerviosas. En este tema, las células todavía no se encuentran diferenciadas. A partir de la zona ventricular comienza la proliferación. Para ello, se requiere un proceso en el que interactúan múltiples genes, los cuales, mediante la proliferación celular hasta la creación de verdaderos circuitos nerviosos, extienden una cantidad de neuronas inmaduras que migran y son guiadas por las células de la glía radial. Se desplazan por prolongaciones gliales. Cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse en este tipo de neuronas según la información genética que contenga el lugar en el que están ubicadas y las neuronas próximas. La migración celular es el desarrollo cortical que se realiza en un llamado de adentro para afuera. Esto quiere decir que indica que las estructuras subcorticales o internas del encéfalo empiezan primero y las superficiales empiezan después. Las células que nacen en las regiones proliferativas de la zona ventricular y la zona subventricular son aquellas que no están adheridas a la superficie ventricular. Migran hacia la placa cortical guiándose por las proyecciones basales dispuestas durante la expansión radial de las células de la glía. Las primeras capas ya establecidas son observables por histología a partir de la semana 12. Sin embargo, a partir de la semana 17, estas pueden ser visualizadas mediante resonancia magnética. Debido a la correcta dirección genética, depende de la neocorteza se encuentre perfectamente dividida en distintas áreas, con neuronas específicas estructurales y funcionalmente. Existen algunos mecanismos moleculares que regulan la organización citoesquelética de las células migratorias, así como los elementos adhesivos y otros factores potenciales para una correcta estructuración neocortical.
Durante el desarrollo embriológico, dicha regulación se realiza mediante la expresión de algunas proteínas, las cuales interactúan directamente con los mecanismos de la translocación nuclear, generando cambios dinámicos en la disposición de los microtúbulos y actinas citoplasmáticas de algunos estudios. En algunos estudios determina que existen deficiencias y que son responsables en cerebras malformaciones corticales, por las que deben unas proteínas decisivas por la renovación y supervivencia migración neuronal. La diferenciación y maduración. La completa maduración neuronal requiere una especialización celular total, conexiones nerviosas definitivas y refuerzos mecánicos tisulares. Es un proceso que se necesita desde las últimas semanas prenatales hasta los primeros años de vida. Para la mayoría de especies, se observa en la vida adulta humana la diferenciación celular, el cual es un proceso en el que las células precursoras, siguiendo los controles que le han sido determinados genéticamente, adquiere un verdadero cambio fenotípico hacia tipos celulares específicos o especializados. En este periodo sucede una verdadera interconexión funcional de los diversos circuitos neuronales preformados durante la migración, como el que se requiere para la interacción de las neuronas. Se estima que la semana 34 de gestación, este cerebro fetal humano está conectado con alrededor de 40.000 uniones sinápticas nuevas por segundo. A diferencia de los demás tipos de células madres, las células neuroepiteliales son heterogéneas y parecen tener una restricción respecto a la cantidad y variedad de hijas en las que pueden proliferar. Mientras tanto, la piscina celular de la zona ventricular y la zona subventricular empieza a reducirse paulatinamente, presentando además cambios como la pérdida de polaridad que indica la transición de naturaleza proliferativa. Sinaptogénesis. La sinaptogénesis es un término científico sofisticado que simplemente significa que las células nerviosas están creando nuevas conexiones. Ocurre a lo largo de la vida, pero hay al menos 2 periodos durante los cuales sucede un proceso mucho más rápido. En la adolescencia y en la infancia, la citogénesis es un proceso de formación de conexiones entre las neuronas y otras células del sistema nervioso. Es un proceso esencial para el funcionamiento del cerebro, ya que permite que las neuronas se comuniquen entre sí para transmitir información. Gracias, eso es todo por el video de hoy. Aquí les dejo las bibliografías donde encontré la información en una revista científica.